Lo que me impactó esta tapa de la semana, dice, se pudrió todo. Y hay una ecuación, que también me llamó la atención. Dólar más menos Urruil más Pugliese igual Angelos. Hay otros datos que también son tanto dramáticos, ¿no? Por ejemplo, escasean el pan, el café, el azúcar, los remedios. La canasta familiar aumentó en marzo, tan solo en marzo, un 40%, y desde marzo hasta hoy un 67%. ¿Qué nos dirá el doctor Duhalde frente a esta situación? ¿Cómo le va? Bien, Mirón. Bueno, le diré que estamos en una crisis terminal en la República Argentina. Una crisis no es económica social, sino que es una profunda crisis de valores. Y que no se sale peleándonos los partidos políticos, que por otra parte son los únicos vehículos. Por el contrario, esta crisis debe servir como sirve a veces en las familias, que cuando sucede algo grave se juntan, inclusive los que estaban medio enemistados, y hacernos reflexionar seriamente. Aquí es indispensable ponernos de acuerdo en 4 o 5 puntos básicos, y si es posible antes del 14 de mayo. Y a partir de esos 4 o 5 puntos básicos de enfrentamiento de la crisis, porque no se puede hablar de otra cosa que no sea de la crisis aquí, comprometernos a los partidos políticos a aplicar esa política más allá de quien gane. Pero, ¿cuáles serían esos 4 puntos que a usted le gustaría concertar con el gobierno ya? Primero, tenemos que terminar con la corrupción del Estado. Yo he presentado un solo proyecto, soy en este momento presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y siempre digo, hace un año vengo diciendo, presenté un solo proyecto. No voy a presentar otro, porque creo que debemos centrales. En los fundamentos de ese proyecto, que es un proyecto de acción de las actividades, me cuido muy bien de no echarle la culpa a nadie, porque en este país lo que tenemos que reconocer es que todos los partidos políticos, por la modificación electoral, por acción u omisión, tenemos alguna cuota de responsabilidad. Entonces yo me cuido muy bien de no echarle la culpa a nadie, pero que en el país la corrupción ha avanzado a límites intolerables es un hecho que no desconoce nadie, que, bueno, por lo menos de los que estamos en política, y la gente también lo ratea, lo palpa. Acá no hay solución para los problemas del país si no partimos entonces de la moralización del Estado. El Estado corrupto, el Estado usurero, es un Estado que no permitirá que ningún partido político pueda llevar adelante planes de gobierno y estos sean eficaces. Usted me habla, por ejemplo, de las compras que realiza el Estado. Por ejemplo. Ahora, ¿sabe lo que me dijo una vez un proveedor del Estado? Y me parece que tiene algo de razón. Me dice, mire, para que haya usura, o para que en todo caso haya coima, cohecho y ese tipo de cosas, se necesitan 2. Claro, así es. Hay que modificar la ley de compra del Estado, entre otras tantas cosas, ¿no es cierto?, para evitar eso, porque no hay cohecho en la medida que usted decide que el Estado no compra más ningún bien que no sea a precio de mercado. El Estado no puede comprar nunca a mayor precio que el precio común de mercado. Si a primera licitación no hay oferentes, el Estado compra directo. No puede ser que este vaso lo compre usted o yo, Mirol, y nos salga 2 Estados y lo pague 8 o 10. Entonces, después, lo ha dicho el ministro de Obras Públicas, esto no es secreto para nadie. Se pagan sobreprecios, se calculan 2.000 millones de dólares anuales. Dimensión realmente no tiene de lo que significa esa cifra, ¿no? Esta tapa dice se pudrió todo. Cuando habla de se pudrió todo para todos los argentinos en todo caso, porque estos datos estadísticos lo están sufriendo y padeciendo todos los argentinos, radicales, los justicialistas, los liberales, los de izquierda, los de derecha, los de centro. Después del 14 de mayo, se supone que la cuestión va a seguir un tanto tensa. ¿Cómo se va a gobernar a partir del 10 de diciembre si ustedes llegan a la presidencia de la... Bueno, yo pone un gobierno que busque vertebrar a esta nación, está invertebrada. Aquí con el té de las corporaciones, que comenzó a hablar el doctor Alfonsín, que impuso ese término corporación, se dio una política de confrontación permanente. Aquí nosotros, para salir de esta crisis, tenemos que tener a las corporaciones, que dice el doctor Alfonsín, a la del empresariado, a la laboral, a la militar, a la iglesia. Tenemos que tener detrás de un proyecto común de nación. Ahora, si cada día, si nos seguimos peleando entre nosotros, no tenga duda que el país se va a ir hundiendo poco a poco y vamos a terminar todos sumergidos. Y usted ha dicho que al país que nos va a todos mal, y es cierto, uno le va peor que otro. Yo como profesional o como político, que en definitiva son sectores privilegiados, unos u otros, los profesionales o los políticos, los empresarios, los productores, los cuentapropistas, los comerciantes importantes, si al país le va mal, nos vamos a empobrecer un poco más. En vez de tener 2 casas o 3 casas, tendremos una, pero seguiremos viviendo bien. O por lo menos... Podremos comer todos los días. Pero a los que le va realmente mal
son a los que tienen como único capital su trabajo, su posibilidad de trabajo, o a los que ya no pueden trabajar, ya sea porque no consiguen, son jubilados, esos no tienen solución. Entonces crece en la República Argentina la marginalidad como un dato sobrecogedor, es terrible, que casi la tercera parte lo dan en condiciones de pobreza extrema. Esto potencia el conflicto social, lo hace, lo pone a la palpa, quiere hacer dramatismo de la situación, pero sí advertir seriamente que en países como el nuestro, que la gente ha vivido umbrales de dignidad humana relativamente buenos respecto a Latinoamérica, que han sido superiores a nuestro estándar de vida, no tolera así fácilmente y resignadamente que le vayan quitando, que le vayan robando las posibilidades de vivir. La gente no lo tolera. Habló recién de gente viviendo en la marginalidad. Le toco dos temas que me parecen que están muy colaterales con la marginalidad. Guerrilla, estallido social. Están muy íntimamente ligados. La guerrilla esto queda un poco demostrado. En la tablada, ¿no? ¿no? Buscan elementos, bueno, que están viviendo bajo el límite de la subsistencia, bueno, gente desesperada, y es fácil reclutar para la guerrilla ahí, bueno, elementos que adoctrinándola se conviertan en fanáticos de una causa que es una causa generalmente de muerte. Y bueno, y el conflicto y el estallido social a que hace referencia, quiera Dios que no suceda nunca en nuestro país, se tornará inevitable si el país sigue en una pendiente en la cual advertimos que no solo no hay remedio, sino que va creciendo es como una olla a presión. Sobre todo nosotros lo advertimos en las grandes concentraciones urbanas. ¿Y cómo no va a ser una olla a presión? No solamente el tema del salario, que son los bajos más bajos americanos, creo que lo he dicho. Que hoy no sé cómo está el dólar, pero estamos cerca de $40. Estamos por debajo de los salarios, ¿no? 39, 38 dólares. Bueno, más bajo que los bolivianos, que los peruanos, que los chilenos. Esto se nos debería caer la cara de vergüenza. El tema que se plantea en la República Argentina es cómo los partidos, porque me pregunto, ¿qué cosas hacer? Primero, acá tenemos que terminar con el Estado corrupto, con el Estado usurero, con un Estado que está tomando del circuito bancario y prácticamente todos los depósitos para mantener ese Estado. Tenemos un déficit fiscal de 9.000 millones de dólares, una cifra que nos espanta. Mire la deuda interna que hay, 750 millones de dólares. Esto, si ustedes llegan a ser gobierno, lo van a heredar. Obviamente, bueno, son todas las dificultades de un país que no se anima a crecer, que ha estado perdiéndose en una cultura que es un cáncer, la cultura financiera, rentística o especulativa. Es la cultura que desprecia el valor, ¿no? Y que, bueno, y que cree y le envía el mensaje al hombre de que puede obtener dinero sin trabajar. Entonces pasa lo que pasa. El que tiene plata sabe que poniéndola a interés puede ganar plata. Eso no pasa en ningún país del mundo. El que tiene dinero tiene derecho a obtener una renta, pero su capital irá disminuyendo lenta y progresivamente. El único capital en un país funcione está en el circuito productivo. ¿De nacionalizar? Yo no creo que esas medidas sean eficaces ahora. Prácticamente hoy el 85% de los depósitos ya están nacionalizados, de hecho, porque los toma el Estado. Pero sí quebrar el espinazo financiero como alguien prometió en el pasado. ¿Y cómo? Bueno, este es el tema, pero este es un tema no del justicialismo. Este es un tema de los argentinos. Yo creo que acá tendríamos que sentir, por eso es uno de los puntos que hay que incorporar a ese acuerdo. Acá nosotros tenemos ejemplos, yo se lo estaba mostrando antes de empezar el programa, que nosotros hemos hecho un estudio con el doctor Mene, que está en este libro, precisamente La Revolución Productiva, y volcamos acá ideas que hemos tomado de países que han salido de crisis como la nuestra. Y yo quiero decir lo que hizo Roosevelt en el 30 en Estados Unidos, en una crisis que era una crisis terrible, la crisis del 30 fue gravísima, 15 millones de los obreros de mejores pagos del mundo, que se jactaban de eso, los de Illinois comiendo frutos silvestres. ¿Saben qué hacían los campesinos? Se armaban para evitar que los bancos y las financieras ejecutaran las hipotecas y se quedaran con la tierra. Lo mismo que está pasando, acá no se están armando, pero se están quedando con las tierras y los implementos agrícolas. Es decir, se habían incorporado casi insensiblemente en su etapa de mayor apogeo económico, que fue el gobierno de Hoover, del 23 en adelante, se había incorporado a un verdadero cáncer también, sin darse cuenta, que es la cultura financiera, especulativa, rentística, y un día subían, como sube acá el dólar y baja, subían los papeles de la bolsa, se produce el crack en Estados Unidos. Y Roosevelt nos magnifica de cómo se puede resolver crisis. Lo único que no se puede tratar de hacer es administrarla.
Ahora, podemos hablar de una patria financiera y ser justos, o en realidad es una patria estatista, porque el Banco Central no permite que haya financiera, siendo el 80% de todo lo que se deposita en el circuito financiero. Es el Estado el usurero. Yo por eso hablo de Estado usurero y corrupto. Ah, ahora me quedo más